Julián queda tirado, Julián queda a la deriva. El Barcelona deja tirado a Julián Álvarez después de tanto ruido, después de pedirle que se pronunciara, después de pedirle que Julián prácticamente traicionara al Atlético de Madrid, que quién fue quien confió en él, pues el Barcelona le deja tirado. Después de semanas hablando del Barcelona, después de ofertas que no fueron, después de todo el ruido que montaron alrededor del argentino, ahora resulta que el Barça prácticamente abandona la operación. Como siempre digo, viven en Narnia. Hoy vamos a hablar de esto, señores, y vamos a hablar también de José Mourinho. Y una clave, el plan de José Mourinho. No te vayas, porque el final es lo mejor. El plan de José Mourinho que tiene con Arda Güler, Bernardo Silva, Tchouaméni y Valverde. Lo desvelamos aquí en Fanor Madrid. No te vayas, suscríbete, dale like para ser parte de esta comunidad en la que hablamos del fútbol que nos une. Pero señores, llegó el momento de la verdad y el Barcelona tenía que fichar a Julián. ¿Qué pasó? Pues Deco y Laporta, después de lo que hizo el Julián en el Mundial, le dejan tirado, se bajan del barco. El Barcelona, atención madridistas, porque esto tiene bastante tela. Según el intrascendente, porque hay que decirlo así, o intransigente, el Barcelona puso sobre la mesa 100 millones de euros por un jugador que el Atlético de Madrid había comprado por 100 millones. ¿Cómo yo te vendo a alguien por 100? Si yo lo compré por 100, con la edad que tiene Julián y la proyección que tiene Julián, pero nadie se cree esto. Respuesta del Atlético, por supuesto, no. Y resulta que el Barcelona ha decidido ahora, lo dice en el chiringuito, dejar la operación. Estaría 99% descartado. Pero espérate, Julián dijo del Mundial que se quería ir. Julián sale triste en fotos que se quiere ir. Vaya ridículo, y lo sigo diciendo, este es un Nico Williams 3.0. Tanto ruido del Barcelona para terminar diciéndole al jugador, hasta aquí llegamos, Laporta y Deco. Pero si este era el gran delantero que querían, este era la cereza al postre. Madrista, díganme usted, ¿el Atlético le acaba de ganar el pulso al Barcelona? ¿O el Barcelona sigue siendo el meme, históricamente hay que decirlo así, de los grandes fichajes? Nunca los logra. El Atlético de Madrid no se dejó presionar, eso hay que decirlo también, ¿no? Porque el Atlético de Madrid, independientemente de todo lo mediático que Julián montó un pollo desde el Mundial, que el Barcelona mandó a todos sus periodistas, a Álvarez, mandó a Deco, mandó también al señor J. Jordi, a Pedredol, a montar ahí una cosa que le estaban en el Atlético de Madrid montando una cárcel, pues el Atlético de Madrid no se dejó presionar. Y aquí hay algo que hay que reconocerle al Atlético de Madrid, que hay pocas cosas que reconocerle. Rechaza 100 millones de euros, pero porque el Real Madrid ofreció 150. Si el Madrid no ofrece 150, el Atlético de Madrid lo vende por 80 o por 90. Y según la información, no quisieron desprenderse de una de sus principales figuras, sobre todo porque creen que es el ancla del proyecto. El Atlético de Madrid cree que Julián es el ancla del proyecto. Simeone lo cree de verdad, o es porque es al Barcelona que se lo quieren vender. Porque durante semana parecía que todo dependía de cuánto pudiera ofrecer el Barcelona. Yo decía, pues si el Barcelona va con 220, se lo venden seguro, porque mediáticamente 220 la presión, el Barcelona no quería a Julián, o lo quería regalado y a 60 a cuesta, porque durante semanas el Atlético de Madrid dijo no, pues no lo vendo. Salió el CEO Gilmarín, no lo vendo. Pues tener interés puede tener jugadores interesados, el club puede estar interesado en jugadores, puedes hacer una oferta, pero el jugador tiene contrato con otro club. O sea, el jugador tiene contrato con el Atlético de Madrid. Y el Atlético simplemente dijo, no se vende. Me remito a la cláusula. Y los barcelonistas y el Barcelona enojados porque viven en Narnia, porque creen que parece ser que el Atlético de Madrid es la sucursal. Si tú tienes un jugador que compras por 100, ¿cómo te lo voy a vender por 100? No, yo te lo vendo por absolutamente más. Y el Atlético le paró los pies al Barcelona, como se lo viene haciendo últimamente, ¿no? Él le mandó unos mensajes que el Barcelona estaba haciendo el ridículo. Atención a todos los culés, porque hay que decirlo así. Parece aquí que alguien olvidó un pequeño detalle. Julián Álvarez es jugador del Atlético de Madrid. Y los barcelonistas ya lo veían fichado. El Barcelona ofreció 100 millones, el Atlético dijo que no y se acabó. No hay más. El jugador habló en el Mundial, hizo de todo. El señor Laporta hizo pataleta, Deco, el agente, que es un impresentable, el agente de Julián. Porque una cosa es ofrecer fichar al jugador y otra cosa es que el club quiera venderlo. Y otra cosa es que tú, lo primero que tienes que hacer es hablar con el club. El Barcelona primero habló con Julián como si Julián estuviera como perro por su casa. No. Tú hablas con el club. Pero además la noticia asegura que algo todavía más fuerte, el Atlético de Madrid denunció al Barcelona ante la FIFA y la Federación por presuntos contactos con Julián mientras tenía contrato vigente. Eso pasó porque el representante se alineó con el Barcelona y también se habría abierto un procedimiento disciplinario para investigar el caso. Ojo, estamos hablando de una acusación que debe investigarse, no de una infracción ya demostrada. Pero vaya culebrón, querían a Julián, lo querían, pero primero ficharon a Rodri.
a Gordon, a Adeyemi, y ahora sí, el Atlético de Madrid tenía que fiarle a Julián. Tenía que fiarle a Julián, que supuestamente Julián era el fichaje estrella. No aparecía en la palestra ni Adeyemi, ni Gordon, ni Rodri. Aparecía Julián desde la mitad de temporada. Y encima fue denunciados. Negociazo o papelón. Hay que decirlo. Habrá que ver qué pasa con Julián ahora en el Atlético de Madrid. Tendrá que pedir perdón Julián. Pero hay alguien en una posición complicada y es Julián. Julián ahora queda muy tocado. Tú quieres salir, el equipo te quiere, se retira y ahora tienes que regresar al club que se negó a venderte. ¿Qué hacemos? ¿Quieres salir? El equipo te quiere, se retira, que es el Barcelona, y ahora tienes que regresar al club que se negó a venderte. Papelón, papelón. Esto puede dejar muchas heridas. ¿Quién queda peor? Aquí es la pregunta, ¿no? Yo tengo una pregunta para los culés, que me ven y bastante, que yo sé que lo hacen. ¿Por qué generar tanto ruido con Julián si al final ibas a retirarte como con Nico Williams? Que si era prioridad, que si era una oferta, que si lo quería el Barcelona, que si había que conversar con el Atlético, y llegas al Atlético de Madrid con 100 millones. ¿Y el Barcelona? ¿100 millones? ¿En serio? Después de poner 100 millones, ¿se retira? Hombre, después algunos nos dicen que los madridistas, que Florentino no ficha porque no sabe negociar. Pues yo prefiero a mi club no anuncie castillos en el aire, señores. Yo prefiero que mi club no anuncie castillos en el aire. Porque aquí el Atlético de Madrid tenía una posición y el Barcelona ha quedado en ridículo. Julián se quedará en el Atlético de Madrid, tendrá que pedir perdón y el Barcelona habrá hecho el ridículo como lo viene haciendo normalmente, señores. Así que vaya papelón del Barcelona, vaya papelón que ha hecho el Barcelona y nosotros los madridistas, por supuesto, nos toca disfrutar de lo que es esta Narnia profunda, ¿no? La Narnia profunda que viven fuera de este mundo. Ellos creen que tienen todo asegurado, señores, y siguen haciendo un ridículo espantoso cada día. Un ridículo espantoso que hace el Barcelona. Pero bueno, quiero invitarte por favor a suscribirte, darle like y compartir y a ser parte de esta comunidad en la que hablamos del fútbol que nos une. Estaremos en vivo en todos los partidos del Real Madrid esta temporada. Los del Barcelona los comentaremos, pero en videos haremos muchos videos y nos reiremos mucho. Pero del Real Madrid estaremos en todos los en vivo en todas nuestras redes sociales, así que te invito a que te suscribas y que estés atento a todas las publicaciones y a todos los en vivos que tenemos, porque aparte de eso tenemos muchísimas sorpresas. Y hablando del Real Madrid, quiero hablar de José Mourinho, porque hay un tema que todo el mundo tiene en la palestra y es la disposición táctica de José Mourinho. 4-2-3-1, 4-4-2, 4-3-3. Lo que ha mostrado en los últimos amistosos ha sido un 4 defensa, 2 mediocampistas, 3 uno, ¿no? Que el uno sería, por ejemplo, digámoslo así, el señor Mbappé. 3 que sería por ahí Vinicius con Jude Bellingham y el señor Diomandé. 2 que están en duda, que puede ser Valverde, Tchouaméni, Bernardo Silva o Arda Güler. Y los defensas que también hay muchísimas dudas. Contra el Schalke 04, Bernardo Silva y Valverde fueron los 2 mediocampistas. Valverde una posición que no le gusta, hay que decirlo así, y Bernardo Silva un poco más ejerciendo de ese jugador que le da salida al equipo, no ese jugador que está todo el tiempo repidiendo el balón, que es lo que necesita el Real Madrid, en lo que quiere convertir también a Arda Güler. Madridista, ¿Mourinho tiene un problema o tiene muchas soluciones? Esa sería la pregunta, pero también es un problema de lo bueno, si es que es un problema. Valverde, Tchouaméni, Bernardo Silva, Arda Güler, están todos pidiendo titularidad, sobre todo Arda Güler, que está jugando muy bien, y lo que le da a Bernardo Silva con esa experiencia, ¿no? 4 futbolistas, pero no hay un sitio para todos. No pueden jugar todos. Y ese es el problema. Y después de las últimas pruebas de José Mourinho, creo que ya podemos empezar a entender quiénes tienen ventaja para el primer partido el próximo sábado contra el Español. Y cuidado porque puede haber una decisión que no le guste a todo el madridismo. Aunque yo creo que el madridismo, con todo lo que ha pasado últimamente, aceptamos lo que sea de José Mourinho. Lo que él decida, así es. Mourinho parece tener una idea bastante clara y es el 4-2-3-1. Y aquí empieza la guerra porque Tchouaméni, Valverde, Bernardo Silva, Arda Güler, según las últimas informaciones, la pelea por los 2 puestos del doble pivote está principalmente entre Tchouaméni, Valverde y Bernardo. Pero lo que está mostrando Arda Güler está muy alto. En el último partido, Bernardo Silva. Valverde se le ve muy incómodo en esta posición. Lo utilizó juntos contra el Schalke 04 y el Madrid ganó 3-0. Entonces la pregunta es, ¿sentamos a Tchouaméni? Porque si Mourinho quiere control y salida de balón, Bernardo con Valverde pueden ser una barbaridad. Ojo, si Bernardo se adapta a lo que quiere José Mourinho. Bernardo Valverde o Tchouaméni Valverde, que yo no veo el Tchouaméni Valverde porque es un perfil idéntico y el Real Madrid es lo que ha hecho en los últimos años. Por ende, yo comprendo que ahí Mourinho tiene un problema
Y yo creo que él tiene la solución a esto. Yo creo que Valverde es el titular, Tchouaméni es el suplente de Valverde, Arda Güler es suplente, Bernardo Silva titular. Por ende, ahí ya tiene la parejita que van a ser titular y suplente y van a ir intercambiando a medida de que el rendimiento de que cada uno vaya dándole en cada partido, ¿no? Aquí utilizamos la pizarra para decir que vamos a entender el problema de Mourinho. Tchouaméni te da equilibrio, recuperación, protección de los centrales. Valverde, pierna, presión, recorrido, llegada y capacidad para cubrir espacios. Bernardo Silva es un especialista en la pausa, es un especialista en la asociación, es un especialista en la salida de presión y el control de ritmo, sobre todo que al Real Madrid le ha faltado muchas veces. Y Arda Güler es la magia, ¿no? Arda Güler es el último pase, la creatividad, Arda Güler es la capacidad para jugar entre líneas, ¿no? El problema es que, como lo dijo Mourinho, Arda Güler va a tener que ir retrocediendo de su posición. Si quiere triunfar en el Real Madrid, va a tener que aprender a jugar de Luka Modric, de Kroos, de Bernardo, de Tchouaméni y de Valverde. ¿Ven el problema ustedes? Ninguno hace exactamente lo mismo. Por eso yo no creo que Mourinho esté buscando simplemente sus mejores nombres. Está buscando la mejor combinación. Eso es lo que está buscando José Mourinho. Y ojo, porque Bernardo Silva... creo que muchos madridistas están pensando en Bernardo como un mediapunta, pero Mourinho puede tener otro plan. Y yo creo que lo ha demostrado en los últimos partidos amistosos. Contra el Schalke lo vimos jugando en el centro junto a Valverde. Y esto puede solucionar uno de los grandes problemas que tiene el Madrid, que ha tenido en los últimos 2 años, y es la ausencia de ese Luka Modric, de ese Kroos, de ese jugador que dé la pausa, que juegue entre líneas, ese jugador que pide el balón cuando el Real Madrid se vea en problema. ¿Quién controla los partidos? Valverde te da mucha potencia, pero ha demostrado que de control no tiene nada. Tchouaméni te da mucho músculo, mucha recuperación, pero a la hora de sacar el balón le cuesta. Bernardo Silva te da todo lo que no ha tenido el Real Madrid después de Modric y de Kroos. Pausa, recibir, girar, asociarse y hacer que el Madrid no convierta cada partido en un ida y vuelta, ¿no? Por eso, cuidado, porque yo creo que Bernardo Silva puede terminar jugando mucho más atrás de lo que todos pensamos. Y eso va a ser muy interesante verlo, sobre todo el próximo sábado. Mourinho hablará hoy y dirá qué es lo que siente, cómo va a jugar su Madrid. Pero yo creo que ya tenemos noción con los últimos amistosos de lo que quiere José Mourinho. Y ahora la pregunta es, ¿qué hacemos con Arda Güler? Porque aquí aparece en la escena Arda. Un Arda que es joven, pero que está tirando la puerta abajo. Porque si Bernardo baja, alguien tiene que aparecer entre líneas. Y ahí Arda Güler puede ser el gran beneficiado, sí. Pero ¿qué hacemos con Yu? Porque para mí, indiscutiblemente, Yu es titular en este Real Madrid. La formación esta semana hablan de Arda como uno de los futbolistas más destacados de la pretemporada. Y más destacado de la anterior temporada para mí. Contra el Bayern hizo un partidazo. Con Mourinho utilizando el 4-2-3-1. Hay algo todavía más interesante y Mourinho ha hablado de la evolución de Arda hacia las posiciones más profundas, que era lo que te comentaba. Con el tiempo, comparando los procesos posicionales, Arda Güler va a tener que convertirse en ese 6 que va a jugar al lado del 5, de Tchouaméni o de Valverde. Va a ser fundamental si Arda Güler entiende esta posición, porque es lo que le va a dar su devenir en el futuro del Real Madrid. Eso significa que Mourinho no está viendo a Arda Güler simplemente como un extremo, ni tampoco como un mediapunta, porque yo creo que el suplente de Jude Bellingham va a ser Brahim. Yo creo que en esa posición de mediapunta va a ser Brahim y yo creo que Arda Güler será el suplente de Bernardo Silva o el titular, según como el partido se vaya dando, ¿no? Mi 11, yo tengo muchas dudas, pero si mañana Mourinho me pregunta cómo formaría el centro del campo para el debut, esto es lo que haría yo. Bernardo Silva Valverde. Bernardo Silva Valverde, yo probaría con ese medio campo. Bernardo para organizar, Valverde para destruir, correr y compensar. Y Arda, yo creo que va a ser suplente porque yo jugaría con Jude Bellingham con libertad por delante. Y aparte de eso, que Jude Bellingham te aporta también ese espacio, ese esfuerzo defensivo. Yo sentaría a Tchouaméni, yo creo que Tchouaméni ya lo hemos visto mucho, ya sabemos lo que da. Y ahí va a tener que luchar con Valverde porque Tchouaméni no es que sea malo, pero la posición de Tchouaméni ha evolucionado mucho y Tchouaméni no ha evolucionado con su posición. Porque cuando el rival aprieta, Tchouaméni no baja a pedir el balón. Porque Tchouaméni es muy bueno quitando el balón, pero Tchouaméni es muy malo entregando el balón. Ahora, si necesito defender con ventaja o enfrentar un equipo que me ataque muchísimo, ahí yo creo que la pizarra cambia y creo que Tchouaméni y Valverde van a ser fundamental. Jude Bellingham o Tchouaméni Valverde, Arda Güler o Tchouaméni Valverde y Bernardo Silva. Y aquí está lo interesante del Real Madrid de Mourinho. No creo que vayamos a tener un mediocampo fijo. Yo creo que va a haber mucha variedad.
Pero en el primer partido, después de lo visto en pretemporada, yo quiero ver a Valverde más Bernardo Silva y Arda por delante. El problema es como lo que digo, Jude Bellingham también en el Mundial está tirando la puerta y eso yo creo que Mourinho lo va a tener muy en cuenta. ¿Qué crees tú? ¿Quién debe jugar en el primer partido? Comenta, dale like y comparte para ser parte de esta comunidad en la que hablamos del fútbol que nos une. Nos vemos en un nuevo video. Adiós.